Buenas noches, hermano. Dios le bendiga una vez más. Estaba diciéndole aquí al hermano entre nosotros, gracias, don Juan. Bien, esta noche, para así, como decía también nuestro hermano, concluir con la tarea que me han asignado, íbamos a usar un texto en Efesios, pero vamos a ir a la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Así vamos a dejar descansar la carta de Pablo a los Efesios. Y el capítulo que vamos a ver, bueno, son solo dos versículos que vamos a estar exponiendo, versículo número 16 y 17, primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 3. Los versículos que vamos a estar viendo son los versículos 16 y 17, pero vamos a leer el capítulo completo. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo número 3. Vamos a leer el capítulo completo, pero nos vamos a quedar solo en los versículos 16 y 17 en el transcurso de la exposición. Leemos la palabra de Dios. Dice Primera a los Corintios, capítulo 3, versículo 1. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Apolo y Pablo, y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, y yo como perito arquitecto puse el fundamento, y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Y si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Y aquí vienen nuestros versículos. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio de este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. Así que, ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. Amén. Padre, gracias
una vez más por tu palabra damos en esta noche. Gracias por esta nueva oportunidad, Señor, también de reunirnos en el nombre de Jesucristo. Para nosotros, Señor, estar aquí experimentando el gozo de la comunión contigo y la comunión con tu pueblo. Conscientes, oh Padre, de lo que dice tu palabra, que al estar reunidos en nombre de Jesucristo, tú estás presente en medio nuestro, proclamando tu propio nombre. Y también dice, Señor, la Escritura, que allí tú envías la experiencia de la vida eterna y que allí tú envías bendición cuando nos reunimos, cuando gozamos, Señor, de lo grato que es estar reunidos para adorarte, para bendecirte, para proclamar tu soberanía y tu autoridad sobre nuestras vidas y sobre todo tu universo. Nosotros somos débiles, Señor, en cada aspecto, tanto, Señor, como expositores de tu palabra, pero también como oidores de tu palabra. Necesitamos tu iluminación y tu gracia. Y por eso, Señor, nosotros pedimos tu asistencia para que tú hagas lo que tú te has propuesto realizar en nuestras vidas para este momento y para irnos capacitando para que podamos representar ese hecho, esa realidad de que somos tu templo, que somos el templo de Dios en este momento, que somos el lugar de la morada del Espíritu de Dios, donde el Espíritu de Dios está obrando para formar en nosotros ese cuerpo semejante a Jesucristo, ese hombre, esa mujer semejante a Jesucristo. Gracias te damos y pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén y amén. Los primeros temas del apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios tiene que ver con liderazgo, capítulo número 1, capítulo número 2, también parte del capítulo número 3, pero tiene que ver también con la unidad de la iglesia. Y está muy relacionado el liderazgo con la unidad, porque precisamente los corintios estaban usando a estas cabezas, aunque ellos no fuesen los promotores de esas divisiones, pero ellos estaban usando el nombre de esos líderes para producir o para promover en medio de la iglesia divisiones. Y nosotros tenemos estas ideas llevadas por el apóstol Pablo desde el capítulo número 1 hasta parte del capítulo número 4, donde ya luego el apóstol Pablo va a cambiar de tema en el capítulo número 5 en adelante y va a comenzar con algunos temas morales y algunas cuestiones que tenían que ver con la sexualidad, etcétera, algunos temas de disciplina, pero hasta el capítulo número 4, liderazgo, propósito, unidad de la iglesia, ministerio, son las palabras que el apóstol Pablo va utilizando y amarrando todo eso dentro del contexto del evangelio de la cruz. Nosotros podemos ver con claridad ese conflicto que el apóstol Pablo va llevando en esos primeros 4 capítulos, cuando Pablo trata de que cada cosa en la iglesia sea definida desde el punto de vista del evangelio. El liderazgo tiene que ser definido desde el punto de vista del evangelio. La unidad de la iglesia tiene que ser definida desde el punto de vista del evangelio. El llamado que los hombres dentro de la iglesia reciben tiene que ser definido desde el punto de vista del evangelio. Los corintios no se estaban dando cuenta que ellos estaban definiendo la iglesia, definiendo el liderazgo, definiendo el servicio de una manera mundana. El apóstol Pablo tiene que corregir una y otra cosa dentro de los corintios a la luz del evangelio, porque lo que ellos estaban haciendo era imponiendo la visión de Corinto a la realidad de la iglesia. Ellos no estaban siendo transformados por la visión del evangelio. Por eso la iglesia estaba siendo destruida por estas divisiones, porque ellos habían traído la visión corintia y la habían inyectado dentro de la dinámica de la iglesia. No estaban viendo la iglesia como Dios la ve. Y es por eso que en el versículo número 16 y el versículo número 17, y que casi nos parece extraño, Pablo tiene que acordarle a los hermanos que ellos eran el templo de Dios y que ellos tenían que manejarse con sumo cuidado, porque el Espíritu de Dios moraba en medio de ellos.
Y cuando nosotros hablamos de un templo, y en este caso el templo de Dios, no puede existir ninguna otra competencia en ese templo que no sea que el Dios que habita ese templo sea exaltado. Porque de lo contrario, entonces, usted tendría que tener ahí, dentro de la iglesia, una especie de politeísmo. Y el apóstol Pablo está diciéndole a los hermanos, la iglesia es el templo de Dios y todo lo que esté conectado con el templo de Dios pertenece a Dios. Por tanto, sea Pablo, sea Pedro, sea Cefa, sea el que sea, ellos están bajo la autoridad de aquel que es el dueño de este templo. Pero los corintios estaban exaltando a sus líderes, estaban exaltando su posición y su prestigio y se habían olvidado de que ellos eran parte del templo de Dios. Esto es sumamente importante para nosotros, como el apóstol Pablo lo va enfocando ahí. La iglesia no es propiedad de los líderes, que era como los corintios lo estaban viendo y dentro de las definiciones que ellos estaban teniendo. Al revés, los líderes son propiedad de la iglesia, que es lo que el apóstol Pablo le va a decir más adelante, cuando él le dice al final del capítulo, sea Pablo, sea Pedro, todos son de ustedes. Ustedes sí son los verdaderos dueños, pero ¿por qué? Son los dueños porque todo el templo, todo el edificio, toda la viña es de Dios. Vosotros sois labranza de Dios, vosotros sois edificio de Dios, vosotros sois templo de Dios. Por eso todo es vuestro como un regalo de Dios para edificar esa viña o para edificar ese templo, para mantener creciendo esa labranza. Todo es vuestro. Y la razón de ser de esto es lo que el apóstol Pablo también nos dice en este mismo contexto de la primera carta a los Corintios, para que todo aquel que se gloríe, gloríese en el Señor. Los corintios estaban siguiendo el pensamiento de sus días, la exaltación a la personalidad, se estaban gloriando en que sus líderes fueran líderes fuertes, poniendo incluso donde no había. Los corintios estaban siguiendo la visión de esa distinción social y esa distinción de prestigio que era perseguida en ese tiempo en las sociedades griegas. Ellos estaban marcando muy bien las rayas sociales diciendo, ustedes son nobles, nosotros somos nobles y ustedes plebeyos, no nos juntamos con ustedes, nosotros somos sabios y ustedes son necios, no nos juntamos con ustedes, nosotros somos ricos, ustedes son pobres, no nos juntamos con ustedes, nosotros somos poderosos, aquellos son débiles, no nos juntamos con ustedes. Y ese tipo de división el apóstol Pablo tiene que sanarlo desde el punto de vista del evangelio y decirle a los hermanos en Corinto, hermanos, recuerden que no eran muchos nobles entre ustedes, que a lo que no es llamó Dios para avergonzar a lo que es. Por tanto, hay que definir la iglesia desde el punto de vista de Dios y desde el punto de vista del evangelio. Y el evangelio aquí nos presenta, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, nos deja ver que la iglesia, además de lo que veíamos anoche que es el cuerpo de Cristo, conectado con esa misma idea, la iglesia es el templo de Dios, el templo del Espíritu de Dios. La iglesia es el santuario de Dios, como vamos a ver más adelante. Esto es importante también por el fundamento de la iglesia, que es Cristo mismo. El fundamento de la iglesia no es una filosofía, el fundamento de la iglesia no es una cuestión política, el fundamento de la iglesia no son hombres, el fundamento de la iglesia es Cristo. Y sobre ese fundamento nosotros vamos creciendo. El evangelio define a la iglesia como templo de Dios. Vamos a ver eso más o menos en detalles hoy. La iglesia no es el templo de Pablo, no es el templo de Pedro, no es el templo de Apolos, ni de ninguno de sus líderes en la historia. La iglesia es el templo de Dios y por eso está garantizada la permanencia de la iglesia, como vamos a ver. En su sentido grande, la iglesia no puede ser vencida. No importa todo lo que la iglesia tenga que enfrentar. El Dios que habita su iglesia garantiza que la iglesia sea permanente.
El Evangelio define los ministerios, el Evangelio define quiénes somos, el Evangelio define cuál es la naturaleza del servicio, el Evangelio define cómo deben ministrar los siervos, el Evangelio define la naturaleza de la iglesia. Para nosotros es sumamente importante esto. Y nosotros tenemos que notar también aquí una advertencia que hace el versículo número 17, en la cual también tendremos que pensar en esta noche. Dios es celoso de su templo. Dios es celoso de su templo. Y el versículo 17 es claro con eso. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Y la palabra destruir ahí, mis hermanos, es destruir. Dios es celoso de su viña, Dios es celoso de su edificio, Dios es celoso de su templo. Por tal razón, Él destruirá a aquel que destruye con mala semilla, con un material chapucero, o que profana su templo con divisiones o inmoralidades, como Él señala aquí mismo en los capítulos alrededor del capítulo número 3. Y hay mejoras que nosotros tenemos que hacer a nuestra visión de la iglesia cuando nosotros pensamos que la iglesia es el templo de Dios. Anoche nosotros decíamos que si dejábamos que el concepto y la idea de que somos el cuerpo de Cristo se quede en nuestros corazones y en nuestra mente, nuestra visión de la iglesia iba a cambiar para siempre. Pues déjeme decirle, si usted empata ahora esto a eso, su visión de la iglesia no puede ser la misma, no podrá ser la misma hasta que usted se vaya para el cielo. Si nosotros comenzamos a vivir bajo la noción de que la iglesia es el templo de Dios, de que somos el templo de Dios. Pablo amplía ese concepto e incluso va a decir en el capítulo número 6 que los creyentes individualmente son el templo de Dios. Pero aquí en el capítulo número 3, Pablo está pensando en el concepto comunitario. Ustedes, por eso le dice, ustedes son el templo de Dios. Vosotros, el conjunto, la iglesia local en Corinto, ustedes son el templo de Dios en Corinto. Vamos a leer esos versículos otra vez con más detenimiento. Mire, versículo 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Y agárrese. Pablo está diciendo eso a una iglesia donde está un paquete de gente peleando que no se come un plátano con el hermano que se le sienta al lado. Porque yo soy de Pablo. ¿Y tú de quién eres? De Apolo. Echa para allá. Pablo le está diciendo eso a una iglesia donde un hermano que veía a alguien que el don de profecía para ese entonces, él está diciendo una profecía, pues yo voy a decir otra también. Y iba y lo interrumpía y lo quitaba. Pablo le está diciendo eso a una iglesia que un hermano sabía que el otro hermano tenía problemas de conciencia y que era vegetariano o que tenía problemas con la idolatría porque había venido de un contexto de idolatría y no compraba carne en el mercado público porque él sabía que esa carne se habían ofrecido a los dioses en Corinto, y el otro hermano, consciente de eso, iba y le compraba 3 libras de churrasco en la cara y se la llevaba para cocinarla. Pablo le está diciendo eso a esa iglesia. Pablo le está diciendo eso a una iglesia donde había un personaje en el capítulo número 5 que estaba con la mujer que había sido la esposa de su papá. No sabemos si el papá estaba muerto, si estaba vivo. Posiblemente podría haber estado vivo, quién sabe, y quizás en la comunión de la iglesia. Entonces allá estaban los sugieres dando la bienvenida y venía el personaje con la joven. Y entraba el papá, quizás lo saludaban, bienvenido don, ¿cómo está usted? Y ahí mismo venía entrando atrás el hijo, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos, vengan a la comunión del Señor. Y entraban todos. Pablo le está diciendo eso a esa iglesia. Pablo le está diciendo, ustedes son el templo de Dios. A esa iglesia Pablo está diciendo, el templo de Dios son ustedes. Para la vida de la iglesia en Corinto,
Pablo le ha soltado una verdadera bomba. Pablo está diciendo, ustedes son el santuario de Dios en Corinto. Corinto era una ciudad de dioses, una ciudad basada en el culto, y eso uno lo nota de hecho en la misma carta a los Corintios, basada en la adoración falsa, en medio de una cultura idolátrica. Se afirmaba, y Pablo está afirmando, el único santuario exclusivo del Dios verdadero en medio de esa ciudad idolátrica son ustedes. En la antigüedad, si usted establecía un templo para un Dios, eso significaba que ese Dios vivía en ese templo. Había muchos dioses, pero cuando se dedicaba, según la visión politeísta de la antigüedad, pero cuando se dedicaba un templo para un Dios de manera exclusiva, lo que se quería decir era que ese Dios vive ahí, aunque no viva en ningún otro lado. Pero que ese templo era su casa, que ahí era donde él estaba. De hecho, el apóstol Pablo, aquí la palabra que se traduce como templo en nuestra Reina Valera 60, es la palabra que también se traduce como santuario. Así que cuando Pablo usa el término, vosotros sois el templo, que quizás sería más exacto decir vosotros sois santuario de Dios, porque el templo era todo el recinto. Para nosotros quizás notar alguna diferencia, todo el recinto. Pero el santuario era el lugar específico donde el Dios manifestaba su presencia. Estamos hablando de el lugar donde se hacía visible o donde estaba la imagen. Si era un templo dedicado a un dios pagano, el santuario era el lugar donde estaba la imagen del Dios. El templo de ese Dios abarcaba todo, el giero, era todo con los patios, los salones y todo. Pero el naos, el santuario, era el lugar donde estaba la imagen, donde se acercaban los sacerdotes y todo eso, donde había la administración y la contemplación de la imagen misma. Pablo está diciendo, la iglesia es el naos de Dios, es el santuario de Dios. No es un pedazo del atrio, no es un pedazo del patio, de una habitación cualquiera. La iglesia es el lugar donde mora Dios. ¿Qué es lo que va a decir el versículo más adelante? Eso está sumamente claro ahí en el texto. Dice, ¿no sabéis que vosotros sois el santuario de Dios? Y el santuario es el lugar donde mora el Espíritu de Dios. Una cosa es que usted vaya de paso y otra cosa es que usted more. No es que el Espíritu pasa por la iglesia. Es que el Espíritu Santo mora en la iglesia. La palabra precisamente que el apóstol Pablo usa es de donde viene la palabra oike, donde el apóstol Pablo está pensando es el hogar del Espíritu Santo. Es el lugar donde Él se queda, la iglesia, donde Él habita. Vosotros sois el santuario de Dios. Mis amados y amigos, si tenemos en esta noche, este pensamiento es sublime acerca de la iglesia. La iglesia es el lugar en este momento de la historia donde está la presencia de Dios. Y nosotros podemos pensar en la historia del Antiguo Testamento, podemos pensar en la historia del Nuevo Testamento y en este concepto amplísimo de Dios morando en medio de su pueblo en la iglesia. Nosotros tenemos los ejemplos en el Antiguo Testamento de la manifestación de la gloria de Dios en la nación de Israel en el templo. Ya Dios no hace eso. Nosotros tenemos la manifestación de la gloria de Dios en el camino con la nación. Ya Dios no está haciendo eso. La gloria de Dios está en medio de su santuario, que es la iglesia. El Espíritu de Dios morando en la iglesia. Esta afirmación, queridos hermanos, es estremecedora. Y Pablo esperaba sanar la iglesia a los Corintios, haciéndole estas afirmaciones que el Evangelio nos presenta acerca de la iglesia. Cristo, el fundamento de la iglesia.
La iglesia, un templo. En los Efesios se lo dice también el apóstol a los hermanos, le dice, ustedes están siendo edificados como un templo santo para Dios. Ustedes son ese santuario. La intención de todo templo es mostrar la presencia del Dios al cual el templo ha sido dedicado. Y si la iglesia es el templo de Dios, como afirma aquí las Sagradas Escrituras, entonces, mis hermanos, la intención de Dios es mostrar su gloria en medio de este templo, en medio de su iglesia, en medio de las personas que están conectadas al cuerpo del Señor Jesucristo. La iglesia es el templo de Dios, el lugar donde Él da a conocer su vida, donde Él da a conocer su gloria, donde Él da a conocer sus planes. Y tenemos que refinar nuestra visión de ese concepto. La iglesia es el santuario de Dios. Pero note aquí también el hecho de que como pertenecemos al templo de Dios, nosotros tenemos que tener cuidado con nuestra participación dentro de ese templo. Lo que se da por sentado aquí es, y el apóstol Pedro lo trata en su carta precisamente cuando nos habla de que tenemos que ser edificados como casa espiritual. El apóstol Pedro nos deja ver ahí que cada creyente en la iglesia participa como un sacerdote dentro de esa edificación, como piedra viva que va conectándose con otras piedras vivas y va creciendo ese templo, va creciendo ese ideal para que nosotros, mientras vamos siendo edificados sobre la piedra principal, que es Cristo, la gloria del Dios santo, que Él ha dicho que es santo, más para arriba en la primera carta del apóstol Pedro, se manifieste también en ese templo, que es lo que Pablo también termina diciendo aquí en el versículo número 17. Por tanto, nuestra participación en el servicio, en nuestro sacerdocio, en este templo, tiene que ser cuidadosa. Mire cómo dice el versículo 17. Si alguno destruye el templo de Dios. Esto es llamativo porque la iglesia, dice el Señor Jesucristo, ni las puertas del Hades prevalecerán contra ella. Nada puede detener la marcha de la iglesia. La iglesia en su sentido grande, en su sentido universal, no podrá ser vencida. Su triunfo está garantizado por la victoria de Jesucristo. Ahora, ¿puede una iglesia local ser destruida? Bueno, pues déjeme decirle que sí. Y lo que estaba sucediendo aquí precisamente en la iglesia de Corinto era que la iglesia estaba siendo golpeada una y otra vez, y los hermanos no se estaban dando cuenta que con esa mentalidad mundana que ellos tenían, estaban destruyendo la iglesia de Cristo en Corinto. Y Pablo le está diciendo a ellos ahora, ustedes tienen que reflexionar. Porque en un templo tú no puedes llevarle competencia al Dios al cual ese templo pertenece. Y ustedes están destruyendo, profanando el templo de Dios en la localidad de Corinto. Y la persona más interesada en su propia gloria es el dueño del templo. Y Pablo tiene que decirle más adelante a los mismos corintios, algunos entre ustedes están enfermos y otros duermen, porque el Dios del templo ha tenido que salir a defender su propia gloria en medio de los corintios, para que su nombre quedara limpio. Y el apóstol Pablo está aquí señalando y diciéndole algunas cosas alrededor del capítulo número 3, por medio de las cuales ellos estaban destruyendo la iglesia. Ellos estaban destruyendo la iglesia, introduciendo falsas doctrinas dentro de la iglesia. Y nosotros llegamos al capítulo número 15, por ejemplo, a los Corintios, y Pablo dice, hay gente en el medio de ustedes que están diciendo que no hay resurrección. Y uno se pone a pensar, pero ¿cómo es posible que dentro de la iglesia de Cristo alguien pudiese afirmar que Cristo no había resucitado? Era una locura. ¿Cómo podía estar dentro de la comunión de la iglesia? Ahora ellos estaban también destruyendo la iglesia con sus divisiones,
Capítulo número 1 es lo primerito que el apóstol Pablo comienza a tratar y le dice, señores, tengan un mismo pensamiento. Versículo número 10 del capítulo número 1, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Pablo le está hablando, tiene que haber una transformación del entendimiento de ustedes. No era simplemente, vamos a hacer una reunión y todos los hermanos abrácense y desen un beso. Y los hermanos se abrazan y se dan un beso. Y ahora dígale, hermano, si yo te he ofendido, perdóname. Y todo el mundo, hermano, si yo te he ofendido, perdóname. No era eso. Pablo está diciendo, es una transformación en su visión y en la mente. Muy bien, si usted quiere hacerlo y dar todos los besos que usted quiera, magnífico. Pero si no hay una transformación interna de la visión de la iglesia, no hay manera de que las cosas cambien. Y Pablo está diciendo, unidos en una misma mente, en un mismo parecer. Y tiene que comenzar a edificar y a tejer las ideas del evangelio para que esa mentalidad pudiese ser formada. También el apóstol Pablo habla aquí en el capítulo número 3, que nosotros podemos estar ahí tirándole a la iglesia materiales media vida, carabelita, chapuzas en cuanto al ministerio. Dice el apóstol Pablo, edificando con hojarasca, con madera, con cosas que no aguantan fuego. Pablo está diciendo, si estamos en el templo de Dios, y usted sabe que usted está sirviendo en el templo de Dios, la excelencia es lo mínimo. El oro y los materiales que permanecen es lo mínimo que nosotros podemos presentar, porque este es el templo de Dios. Y nosotros lo sabemos por las sombras del Antiguo Testamento, que Dios no aceptaba ningún animal que tuviera cojo. No, ese es suyo, mío no. Ese usted se lo puede llevar. Dios aceptaba lo que era perfecto, lo que tenía esa condición, lo mejor. Ahora, lo mejor nuestro siempre será imperfecto, pero lo mejor nuestro, Dios sabe que es lo mejor. Usted no va a decir, no, pero yo le llevo cualquier cosa, porque como quiera es imperfecto. No, Dios sabe que aunque lo mejor nuestro puede ser imperfecto, pero es lo mejor. Y Dios está diciéndonos aquí, tenemos que tener cuenta cómo estamos ministrando en el templo de Dios. Ahora, la inmoralidad también destruye el templo de Dios, el impacto del testimonio del templo de Dios. Pablo se lo va a decir en el capítulo número 6, cuando él esté tratando estos casos de inmoralidad, y también el capítulo número 5, el apóstol Pablo le va a recordar que nosotros hemos sido comprados para ser de Cristo, que no podemos desmembrar el cuerpo, uniendo nuestros cuerpos a otras fidelidades, sino que tenemos que ser fiel al Señor Jesucristo, que incluso compró también nuestros cuerpos. Mire cómo dice el versículo número 18 del capítulo número 6, Pablo dice, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprado por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Porque todo lo que está en el templo de Dios está dedicado a Dios. Y esa visión de la iglesia como templo de Dios tiene que quedarse, mis hermanos, fija en nuestra mente y en nuestro entendimiento. Pero mire el versículo número 17 cómo termina. Nosotros debemos recordar que la iglesia es santa como templo. La iglesia es el santuario. Y nosotros tenemos en el Antiguo Testamento el concepto del lugar santo, o la idea del lugar santo y la idea del lugar santísimo. Mis hermanos, y la Biblia nos dice que eso era sombra de las cosas que iban a venir. Y el que entraba ahí a lo loco, Dios lo mataba simplemente. Y para que le pasara otra cosa peor, mejor que se muera, ¿verdad?
Dios le quitaba la vida. Entonces aquí Pablo nos está diciendo, el templo de Dios que son ustedes es santo. Y cuando nosotros hablamos de la palabra santidad, no simplemente estamos diciendo en la idea de estar apartado para, lo cual está ahí metido en la idea de la palabra santo. Pero cuando hablamos de el Dios santo que santifica los lugares donde Él está, estamos hablando, mis hermanos, de la manifestación de Dios y de su gloria, de lo que Él es, y que todo lo que esté ahí alrededor tiene que conformarse a esa realidad, a esa santidad, o de lo contrario será consumido por esa misma santidad. Esa es la idea que Pablo le está diciendo a ellos. Por eso le dice: el que destruye el templo de Dios, de este Dios que es santo, tiene que esperar la reacción de esa santidad en defensa de la gloria de Dios. Y aquí están los corintios, menospreciando la iglesia de Dios, violando la santidad, despreciando a sus hermanos, humillando a quien Dios ha exaltado, esclavizándose a los valores del mundo, trayendo esclavitud pensando que era libertad, corrompiendo el culto, corrompiendo la Santa Cena, corrompiendo los dones espirituales, promoviendo la personalidad. Y dice el apóstol Pablo: señores, este es el templo de Dios. Y la fiesta aquí tiene que ver con Dios. Pablo, eso no son nada. Y Pablo tiene que recordar: no somos más que colaboradores de Dios, así que reenfóquense, este es el templo de Dios. La iglesia es en la actualidad el santuario de Dios. Y permítame concluir con una historia de un anhelo profundo. Ese anhelo comienza en la creación misma. Y ese anhelo comienza colocando el Creador a un hombre y a una mujer en un lugar que se llamó el Jardín del Edén. Y ese anhelo profundo de nuestro Dios se hacía manifiesto cuando Él salía a pasear con ellos en el huerto del Edén. Ese anhelo profundo era estar ahí en el huerto del Edén con la humanidad que Él había creado. Salir a la luz del día, manifestar su voz y tener comunión con el hombre en el mismo huerto del Edén como si fuese un santuario. Pero la humanidad se alejó de Dios en el huerto del Edén. Y nosotros podríamos decir, humanamente hablando, no fue así, pero humanamente hablando, que Dios dijo: tengo otra idea. Voy a ser una nación y voy a vivir en medio de esa nación. Y llamó a un hombre y le dijo: voy a hacer esa nación contigo, y cuando esa nación esté completa, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y Dios dijo, cuando lo organizó y lo multiplicó: ok, ustedes van a vivir alrededor mío. Ustedes van a vivir a mi alrededor. Y le dijo: ¿cuántos son? 12 tribus, 12, ok. 4 se me ponen aquí, 4 se me ponen aquí, 4 aquí y 4 aquí, y yo voy a estar en el medio. El santuario va a estar en el medio. Y le dice Dios, ahí en esa choza de reunión, en esa pequeña carpa de que vamos a llamar tabernáculo, ahí yo me voy a encontrar con ustedes y yo voy a vivir, voy a morar en medio de ustedes. Ahora la nación dijo: no, Señor, no queremos que tú mores en medio nuestro, y se llenó de ídolos y lugares altos por aquí, lugares altos por allí. Y Dios dijo: ¿qué hago ahora? Y Dios se le ocurrió enviar a su Hijo, a Jesucristo. Y dice la palabra de Dios que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, llena de gracia y de verdad. Y la palabra ahí, habitó entre nosotros, es la idea de puso su tabernáculo en medio nuestro. Y como Él manifestaba su gloria en el tabernáculo en el Antiguo Testamento, como Él habitó en medio nuestro, Él manifestó su gloria. Dios manifestó su gloria a través de su Hijo,
Cristo era el verdadero templo mientras Él estaba aquí. Y de hecho, Él se lo dice a los hombres que están ahí hablando en el templo. Dice, destruid este templo y en 3 días lo edificaré. Porque Él estaba hablando no de ese templo físico que ya había pasado en su función, sino de su cuerpo, de su existencia ahí presente. Pero Cristo se fue para el cielo. Y Dios siguió con su gran anhelo de habitar en medio de su pueblo. Y Cristo había dicho una profecía, le conviene a ustedes que yo me vaya. Y cuando yo me vaya, el Espíritu Santo que ahora está con ustedes estará en ustedes. Y cuando vino el Espíritu Santo, ese anhelo de Dios encuentra lugar una vez más de habitar en medio de su pueblo, ahora de una manera que no puede ser alterado, porque el Espíritu Santo nos convierte en ese santuario. Pero Dios sabe que estamos aquí luchando todavía, que estamos aquí peleando y que ese gran anhelo no ha llegado a su culminación. Y por eso en el libro de Apocalipsis, capítulo número 21, concluyendo la historia humana, el texto nos dice, he aquí el santuario de Dios, el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y Él será su Dios. No hay necesidad de sol, no hay necesidad de luna, no hay necesidad de nada de eso, porque Dios es quien nos va a alumbrar, y Dios estará en medio de su pueblo. Yo no sé cómo será todo eso, pero este anhelo de Dios será cumplido plenamente. Y lo que viene del cielo nuevo y la tierra nueva, queridos hermanos, es un santuario de Dios en medio de los redimidos. Él será su sol. Por el momento, hasta que ese día llegue, nosotros somos el templo de Dios, donde Dios manifiesta su gloria, donde Dios está comunicando sus planes, donde Dios está obrando para transformar las cosas, donde Dios está manifestando su poder. Padre nuestro, gracias una vez más te damos por tu misericordia y tu verdad, Señor, que es el fundamento de la fe. Continúa, Señor, derramando bendiciones sobre tu iglesia en esta comunidad, en este pueblo, Señor, que tanto necesitamos de la luz del Evangelio. Gracias te damos y pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén.